Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación hoy. Quisiera hablarles entonces para dar un contexto inicial de la rehabilitación de tierras en el contexto colombiano. Básicamente, para entender rehabilitación, necesitamos entender primero de todo cuál es la afectación de los ecosistemas en Colombia y en ese sentido, por qué esto es muy relevante para los procesos de pequeña minería y de mediana minería. Vamos a entrar muy brevemente en qué significa la fragmentación de ecosistemas, qué es la jerarquía de mitigación y por qué es relevante para todos los temas de minería, desde pequeña a gran minería, qué es la rehabilitación y qué es restauración, porque se tienden a intercambiar los conceptos constantemente en la literatura, y finalmente los procesos de rehabilitación en la práctica y cómo se genera una visión de paisaje, ya sea desde pequeña minería o desde gran minería, para llegar a lo que se conoce como indicadores de éxito. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quisiera que entráramos, digamos, al concepto de qué es un ecosistema. Y esto, ustedes lo han visto, se habla y se abusa del término en muchísimos sentidos y en muchos espacios. Pero lo principal aquí es que de acuerdo a Arthur Tansley, que fue el primero que en 1935 acuñó este término, que básicamente se utiliza para la importancia de flujos de materia y energía entre los seres vivos y el medio ambiente. Posteriormente, Evelyn Hutchinson, Elton o Doom adoptaron la definición que tenemos hoy en día, que básicamente un ecosistema es aquella unidad que incluye a todos los organismos de poblaciones y comunidades de una zona que interactúan con el entorno físico para formar un flujo de energía que conduzca a una estructura trófica claramente definida y a una diversidad biótica con ciclos de materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que haya un intercambio entre las partes vivas y no vivas y que haya energía fluyendo dentro del sistema. ¿Por qué les traigo este término en un principio? Porque la pequeña minería también tiene que pensar cómo estos flujos de energía, a pesar de que ellos están inmersos dentro de un ecosistema, puede llegar a afectar dichos flujos o dichas estructuras claramente determinadas. Entonces, recuerden estos 4 puntos desde el principio hasta el final de la presentación. Flujo de energía, estructuras tróficas claramente definidas, diversidad biótica y ciclos de materiales. Entonces, en Colombia, de acuerdo al SINA, los ecosistemas naturales ocupan cerca de 61.8 millones de hectáreas y los transformados en el país 31.6 millones de hectáreas. Actualmente Colombia es muy afortunado en ese sentido porque la relación todavía de natural a transformado es de cerca de 2:1. Y los principales motores de cambio en el país son en esta orden: la ganadería con un 45%, la agricultura con un 25%, la expansión urbana con un 4%, la parte de minería de construcción con el 0.9%, todas las vías del país alcanzan el 0.8%, y la minería e hidrocarburos, que es lo que nos atañe hoy, el 0.12%. El restante, 24.2%, son procesos que se consideran metabolismo urbano. Ya no son bien ciudades, pero es toda esa serie de conexiones que se desarrolla alrededor de las ciudades que acaba generando, digamos, puntos de alta transformación del paisaje. En cuanto a los grados de transformación, en los 13 biomas que tenemos identificados en Colombia, los más transformados son básicamente el orobioma azunal andino, la zona andina colombiana, el bosque subandino, el zonobioma alternohídrico tropical, que ustedes lo encuentran desde más o menos desde el Cesar hasta la Guajira, y los diferentes orobiomas andinos. Orobioma es de montaña. Y los biomas con menor transformación son los hidrobiomas de Orinoquía, Amazonía, y los litobiomas, que son como los tepuis que ustedes pueden encontrar en lugares como la Macarena o los que ustedes encuentran por el Guainía. Les pongo una pregunta acá. Este libro se lo recomiendo para que lo lean como lectura general. Se llama La canción del dodo, escrito por David Quammen. Él no es un ecólogo, él es un periodista que entiende muy bien cómo explicar en un lenguaje muy fluido a las personas términos que son complicados desde el punto de vista biológico. Y él inicia este libro con una pregunta: ¿cómo cantaba un dodo? Puede que haya sido un grito estridente. La realidad es que nunca lo sabremos porque la información se perdió para siempre.
El dodo desapareció en el siglo XIX para nunca más volver. Allá se dieron unos cambios o extinciones que llevaron a este punto o a esta especie a no poder estar más, y la canción del dodo ha sido perdida para siempre en nuestra, digamos, en nuestro planeta, en nuestro universo. Entonces, poniendo acá un símil, lo que sucede con las especies es que puede que una afectación en el paisaje genere un impacto puntual, pero cuando tenemos múltiples afectaciones sucediendo consecutivamente en el paisaje, pueden llegar a generar afectaciones hasta llevar a extinciones locales de especies. Esto es muy relevante para procesos de minería pequeña. La minería a gran escala, como ustedes pueden llevar, ya saberlo bien, pues tiene mucha regulación en nuestro país, y de hecho tiene unos procesos de control y seguimiento muy sólidos a través de las autoridades, digamos, de licenciamiento y de seguimiento. No obstante, la pequeña minería dicen, no, pues es pequeña, no requiere tanto seguimiento, pero cuando ustedes comienzan a ver número de carreteras o número de pequeños puntos mineros, acabas generando interrupciones de flujo consecutivas que, a pesar de no ser un impacto muy grande, puede acumularse como un impacto residual acumulado muy alto en un sistema. Entonces, la fragmentación ecosistémica se da básicamente en diferentes escalas. Tenemos lo que se llama perforación, que son pequeñas incisiones en el paisaje que aumentan la longitud del efecto de borde. Disección, cuando una carretera lo corta por la mitad. La fragmentación propiamente dicha, cuando venimos de una matriz grande y generamos fragmentos más pequeños. Y después vienen los procesos más dañinos, que son el encogimiento y la contracción, o la abrasión y desgaste. Entonces, bajo este diferente punto de procesos de fragmentación ecosistémica, es importante identificar en qué lugar se encuentra una cuenca o un proceso donde se lleva a cabo minería, para no generar más efectos acumulativos sobre un paisaje que ya puede tener muchos. O en algunos casos también para validar que sí es posible llevar a cabo procesos de minería en caso de que haya otras actividades que hayan ya interrumpido los flujos normales en el ecosistema. Luis, Aquí es donde entra Luis, y se, ¿sí? Luis, qué pena contigo. Es ¿Sí? que estás hablando un poco rápido y al Ok, traductor le está quedando bastante complicado hacer tranquila, la traducción a las otras personas pues que están afuera. Entonces, dale. si Voy puedes a hacer un bajarle un poco poco. más, Es gracias. que, claro, con 25 minutos estoy tratando de acelerar, voy a bajar un poco la velocidad. Dale. Entonces, llegamos al concepto de qué es la jerarquía de mitigación. Básicamente, cuando tenemos ya, digamos, cuál es el impacto que una operación de minería va a generar, lo que se identifican son todos los posibles impactos que puede generar la actividad económica o la actividad minera. En este caso, lo que vemos es, bueno, cuáles serían todos los posibles impactos que generaría el proyecto, y se tiene que generar un programa muy riguroso de cómo mitigar este impacto. Primero, se identifican todos los posibles impactos en un área. Después, vemos, bueno, si quiero desarrollar el proceso o el proyecto, ¿cuáles de estos impactos puedo evitar para, digamos, para aún así llevar a cabo el desarrollo del proceso? Eso es lo primero que tiene que hacerse. Después, bueno, no puedo evitar todos los impactos, pero ¿cómo puedo minimizar algunos de estos impactos para que no sean tan nocivos y me deja, digamos, lo que se llama el impacto residual de que ya no puede ser ni evitado ni minimizado? Y finalmente, ya una vez tenemos ahí la parte que es importante hablar de rehabilitación o restauración. Es importante aclarar que no todos los impactos son posibles de revertir tan solo con rehabilitación, y a veces se queda uno corto en el mensaje, y es donde también tiene que entrar la parte del offset o de las compensaciones ambientales, para que haya una ganancia neta positiva en cuanto a términos del impacto original considerado en biodiversidad, para que tras la operación minera haya una ganancia en términos de este punto. La rehabilitación mitiga, digamos, esa pérdida, pero tiene que haber acciones adicionales a la sola rehabilitación. Y por favor, si tiene una pregunta, bienvenida mientras estoy hablando. Entonces, ya que hemos hablado de rehabilitación y restauración, quisiera aclarar la diferencia entre los dos conceptos. Restauración ambiental es regresar un sistema que ha sido degradado a su estado original. Esto es básicamente llevar toda la estructura, la productividad y la diversidad
de las especies, digamos, del bosque, del ecosistema que teníamos, o que en teoría estaban presentes originariamente en ese lugar, a su condición inicial. Quien les diga a ustedes que puede restaurar un área de minería, les está mintiendo, porque la minería por default cambia la composición y la geoforma, cambia la forma del paisaje. Entonces yo no puedo volverlo exactamente al mismo estado original que tenía. Por eso en minería se habla de rehabilitación ambiental, que es reconstruir las tierras intervenidas de tal manera que la dinámica, la estructura y la función ecológica de ese lugar que se intervino sea sostenible en la nueva condición y que en los términos de producción de servicios ambientales o servicios ecosistémicos, estos sean similares o superiores a los que existían antes de la minería. Entonces, si ustedes recuerdan los 4 puntos iniciales que hablamos con la definición de ecosistemas, nos damos cuenta que para un proceso de rehabilitación sea exitoso, debe cumplir con todos los puntos anteriores para poder, digamos, decir, se hizo la rehabilitación de una manera correcta. Este que demuestro acá, este dibujo, es donde inició, digamos, la minería a gran escala del Cerrejón en 1984. Y lo que ustedes vean azul era el antiguo hueco, y esto es lo que se encuentra en ese mismo lugar hoy en día. Este es un área que está en rehabilitación y que tiene 29 años en rehabilitación ese sector, y este sector tiene 18 años en rehabilitación. ¿Qué es importante para cualquier proceso de rehabilitación que ocurra, digamos, no solo para una gran minería o para cualquier pequeña minería? Saber en qué parte de la geoforma nos ubicamos. Si estamos en laderas fuertes, si estamos en cañones, si estamos en planicies o si estamos en cimas. Porque cada una de ellas va a tener condiciones distintas que van a necesitar tratamientos de rehabilitación diferentes. Cuando identificamos cada uno de esos lomeríos, quebrados o escarpados, van a requerir que haya, digamos, diferentes estructuras para manejo de agua, retención de colas, retención de sedimentos, para asegurar que no se pierda, digamos, el suelo en procesos posteriores a rehabilitación. Hay técnicas muy avanzadas para gran minería que incluyen inclusive vuelos LiDAR, que son, determinan con rayos láser cómo está el terreno, pero para pequeña minería es necesario hacer un reconocimiento, al menos inicial, de cómo está el terreno para que no genere procesos erosivos después aguas abajo o que genere, digamos, alta cantidad de sedimentos moviéndose a partir, digamos, de procesos mineros en las partes altas. En Colombia, mucha de la minería pequeña ocurre en las partes altas de montañas como cañones o laderas fuertes, lo que genera efectos acumulativos de flujo de energía hacia los puntos bajos. Volviendo entonces a qué es necesario entender también para cualquier tipo de minería, es ver en la parte de preminería cuáles son las especies que ocurren en la región. Si tenemos especies amenazadas o tenemos especies en veda. No es necesario también tener un batallón de biólogos para entender qué ocurre en esa zona. En el país hay información que es disponible al público general, inclusive hay aplicaciones que pueden ser descargadas del celular como iNaturalis, que la pueden encontrar con el Instituto Humboldt y que es de libre acceso y que se puede identificar rápidamente cuáles son las principales especies que son presentes en cualquier ecosistema del país. Es importante basarse en operaciones que tengan gestión del conocimiento. Y aquí es donde es importante apalancarse, digamos, de las grandes mineras, petroleras o grandes procesos de desarrollo. En el caso propio de Cerrejón, de manera voluntaria, hace 4 años, se hizo la primera megaparcela de 10 hectáreas para bosque seco tropical para el país. ¿De qué sirve tener una megaparcela de 10 hectáreas? Pues una parcela de 0.1 hectáreas nos da datos de composición florística y caracterizaciones. Una parcela de 1 hectárea nos permite ver qué patrón espacial tiene la composición de un bosque. Pero en una parcela más grande podemos ver procesos de regeneración natural o cómo el cambio climático o cómo la floración va cambiando a través del tiempo. La ventaja es que estos datos son públicos. Entonces, para el Caribe colombiano, la parcela que hizo Cerrejón hace 4 años ya es de dominio público y le pertenece los datos a la nación. Aquí se identificaron cada uno
de los árboles, fustes, lianas y pequeños puntos de dendritos de un bosque muy bien conservado de bosque seco, y con eso se puede apuntar hacia dónde tiene que llevarse los esfuerzos de rehabilitación para poder replicar la composición y la estructura necesaria. ¿Cuál es el mensaje? La pequeña minería no requiere hacer una inversión de 3 millones de dólares si va a trabajar en la costa Caribe. Solo tiene que referirse a estas líneas de identificación para poder replicar las condiciones de un bosque bien conservado en los procesos o qué especies requieren conservar semillas para llevarlos a cabo. La información es pública, está en la Red Colombiana de Bosque Seco, y cuando, digamos, el país tiene que avanzar, eso sí, a generar este tipo de megaparcelas en cada uno de los ecosistemas estratégicos del país para tener información que pueda ser aplicable no solo para casos determinados, sino que pueda ser homologable a todos los tipos de minería. Una vez tenemos, también digamos, en grandes operaciones, se llevan a cabo inventarios detallados de biodiversidad y se llevan colectas de bancos de semillas. Esto se hizo dentro de Cerrejón por más de 30 años internamente, solamente como decimos aquí, dentro de la malla. Lo que se ha hecho en los últimos 3 años es pasar este conocimiento fuera de la malla. Y hoy en día tenemos alrededor de la operación de Cerrejón a 5 comunidades campesinas e indígenas generando viveros industriales con el mismo paquete tecnológico. Esto se llama transferencia de conocimiento. Y esos, digamos, pequeños productores de viveros externos que tienen que ser también validados por el ICA y por Agrosavia para que sean, digamos, con todos los estándares de calidad y que no haya, digamos, lo que se conoce como deriva genética, que es que se agarre solamente una semilla de un solo árbol y si después un virus o algo por el estilo le llega, genera, digamos, un colapso de la población. Aquí tenemos a comunidades indígenas ya empoderadas en estos procesos y se puede replicar procesos como los que se llevan a cabo aquí en La Guajira, en todo el país. En estos mapas de calor, lo que identificamos para cada especie es dónde se encuentran los lugares principales en donde está la mayor diversidad de cada una de las especies que tomamos, que son 44, para llevar a cabo, digamos, los procesos de rehabilitación. Ahora, lo que continúa ya en la rehabilitación como tal, y es lo que yo siempre insisto mucho, si no cuidamos la capa orgánica del suelo, nos es imposible hacer rehabilitación en un periodo corto de tiempo. Y aquí es donde es fundamental para los pequeños procesos mineros que se generen lugares para pequeños bancos de suelo, porque tiene que recuperarse toda la capa orgánica del suelo y ser guardada para poder llevar después este suelo en la etapa de adecuación una vez termine el proceso minero. Para estos bancos de suelo se tiene que cubrir con gramíneas, con pastos o con algo, y pues la actividad económica tiene que llegar a ser rentable, lo suficientemente rentable para poder llevar a cabo estos mínimos en procesos de rehabilitación. Ya en gran escala, pues como ustedes se dan cuenta, en el caso de Cerrejón se han recuperado 44 millones de metros cúbicos de suelo, que es con los que se lleva a cabo el proceso de rehabilitación. Después ocurre la minería, que como ustedes bien saben, pues ocurre de pequeña escala a gran escala. Este es, digamos, el Tajo Patilla en Cerrejón, que ya el próximo año debe llegar a final e iniciará el proceso final de cierre de mina. Pero cuando ocurre eso, es importante ver cómo comienza a ser la rehabilitación final del proceso. Con cualquier proceso grande se puede llevar a cabo, aquí se hace con equipo minero, pero en pequeña escala podría hacerse inclusive con un cincel o con un arado pequeño. Tiene que roturarse el suelo para que la zona que tenía minería pueda permitir otra vez el flujo de agua, volver a poner el suelo que se tenía en esos bancos con capas de 30 a 40 centímetros para permitir otra vez que se genere vegetación en las mismas, se esparce y rotura. Posteriormente, pues se puede estabilizar con maquinaria agrícola, pero si tampoco hay maquinaria agrícola, se puede usar tecnología de punta, como estos bueyes. De hecho, en Cerrejón se han venido usando bueyes a través de toda la esfera para todos los terrenos ondulados. Entonces no se requiere una gran inversión de capital para llevar a cabo estas adecuaciones, se usa simplemente un arado con cincel. Este año en particular en Cerrejón se van a plantar 600,000 árboles nativos. Ese es el tipo de viveros que les comentaba a ustedes que se pueden realizar para todas las especies y entender cómo funciona. A octubre del 2020 se han sembrado 2.300.000 árboles. Este año ya llegaremos en nuestro caso a los 3 millones de árboles plantados.
Entonces, es importante conocer qué tenemos en nuestros bosques para poder llevar a cabo la rehabilitación final. ¿Cómo se ve la evolución? Aquí tienen un área que fue minería a un año de iniciado el proceso. Esta es la misma área a los 5 años y esta es el área a los 15 años. Entonces, los procesos van generando posibilidades, no solamente rehabilitar incluye sembrar árboles, también es necesario pensar en función del ecosistema como oasis de fauna, como lagunas de fauna. Entonces, no es una fórmula mágica que solamente sembrar árboles y poner suelo. Hay que pensar también toda la red de drenaje del suelo, cómo ocurre para estos lugares. Y pensar también en rehabilitación en función del paisaje. En el caso aquí de La Guajira, el jaguar, la pantera onca, que es una especie clave, es una especie de sombrilla y es una especie indicadora, había desaparecido localmente del área del Valle del Río Ranchería en 1976. En el 2015 volvió a aparecer el jaguar dentro de áreas rehabilitadas en Cerrejón. Y lo que nos muestra eso es que era importante hacer todo un estudio de cómo la especie utilizaba el terreno y se hicieron ciertos modelos para entender cómo funciona. El punto aquí es que no se requiere que un pequeño minero haga toda una modelación de ecosistemas, pero el gobierno nacional sí tiene que entender cómo se dan los flujos de especies clave a través del territorio para decirle a la gente qué se debe hacer, dónde y qué acciones se pueden tomar a cabo. La buena noticia, y les muestro, lo que nos muestra aquí en colores, el modelo nos decía en rojo que había una mayor probabilidad de que pasara, donde hay grises, diría no hay ninguna posibilidad de que pase un jaguar. Entonces, el modelo decía, dentro de las áreas mineras o rehabilitadas, en teoría no podría haber ningún jaguar. En Cerrejón se lleva haciendo hace 10 años un estudio de monitoreo con cámaras de movimiento, con cámaras trampa, y este es el resultado de todo el movimiento de felinos en los últimos 10 años. Como ustedes se dan cuenta, los animales sí utilizan la mina, sí usan las áreas rehabilitadas y están moviéndose a través del corredor biológico, por decirlo así, en ese momento. Ese tipo de investigaciones, digamos, con una empresa privada permite generar esos patrones, pero lo importante también desde el punto de vista del Estado es que haya un seguimiento a largo plazo de estos procesos. Ustedes aquí tienen ya 10 años de datos funcionando a través del paisaje. Es importante que no solo sean campañas puntuales pequeñas, sino estos son procesos de largo aliento. Y por eso hay que ayudar a los pequeños mineros para llegar a ese punto. Finalmente, la rehabilitación no solamente tiene que ser conservación, hay distintos procesos. Por ejemplo, aquí pueden ver diferentes comunidades que hemos llevado a áreas que eran mineras y se pueden aplicar procesos de herramientas de manejo del paisaje que incluyan arreglos pastoriles o arreglos silvopastoriles o de mejora de suelos o productivos, cosechas de agua y elementos forrajeros. Entonces también la innovación y el generar, digamos, este tipo de conocimiento es importante en pensar cómo rehabilitar, porque si un área no tiene una conservación de conservación, no hay que forzarla a que la tenga. Si el uso es más agrícola o productivo, hay que buscar que no queden trazas de ningún elemento de metal o de diferentes trazas de, digamos, de productos contaminantes para que sea posible de nuevo tener una vocación agrícola. Finalmente, bueno, es todo el manejo de aguas. No solamente es rehabilitar poniendo arbolitos. En la gran minería, como la que ustedes ven, se invierten millones de dólares en estructuras de manejo de agua, porque esta es la geoforma final, como va a quedar. Aquí como se mueven literalmente montañas de tierra, se generan todas estas estructuras con elementos que se llaman colchacreto para evitar la erosión y que permiten mover el agua a lagunas sedimentadores antes de que las mismas lleguen a los cuerpos receptores. Esto a pequeña escala también se hace con cinceles y con palas para poder llegar al mismo punto. Entonces, por supuesto hay que pedirle esto a las grandes mineras para que lo hagan, pero las pequeñas mineras también tienen que tener, digamos, unos mínimos necesarios para asegurar de que no se generen procesos erosivos por su actividad minera. ¿En qué redunda finalmente todo el proceso de rehabilitación? Lo dejo que hable por sí mismo. Estas son imágenes tomadas en áreas de rehabilitación. Esta es de 2018, este es un Leopardus pardalis. Esta es un área que tiene 12 años en proceso de rehabilitación. Este es un ocelote. Esta segunda área, este es un sobrevuelo. El área del fondo es un área de compensación ambiental, la grande del fondo, y la parte de abajo es un área de rehabilitación de 5 años. Toda esta área era mina,
ahí pueden darse cuenta cómo se generan los canales de agua para mover agua, como generando otra vez fuentes de arroyos para simular de nuevo un sistema de movimiento de agua desde la parte alta a la baja sin generar erosiones. Y pueden ver del vuelo aéreo toda la parte de lagunas y elementos que no solamente es un proceso de rehabilitación. De nuevo, esta área tiene en este video 5 años y el proceso puede ser rápido si se tiene en cuenta que el punto principal inicial es el suelo. Y pues finalmente, ¿qué ocurre, digamos, en un proceso minero? Todas esas imágenes ustedes van a ver es el movimiento que ocurre dentro de una área de rehabilitación en una semana. Como se dan cuenta, las imágenes son del año pasado. Entonces, finalmente, los 4 puntos que hablamos. Para que un proceso de rehabilitación sea efectivo, requieren siempre tener en cuenta por dónde se mueve la energía, el agua, las especies, por dónde van a ir, quiénes van a habitar ese paisaje, quiénes van a ser los organismos que se van a mover a través de esa conectividad o qué se va a afectar con el proceso, qué tipo de diversidad debemos tomar en la zona si requerimos irnos por conservación o hacer una vocación de manejo productivo o agrosilvopastoril, y que los ciclos de materiales no sean interrumpidos por los procesos de rehabilitación. Y les traigo aquí un último punto, es que cualquier proceso de rehabilitación no se da en un corto plazo. Es necesario ver una operación minera, grande o pequeña, integralmente, desde el inicio al plan de cierre final. Y un proceso toma tiempo. Uno no puede esperar rehabilitar un sistema en 5 años. Esto toma como mínimo 10 años para dejarlo en condiciones para que él sea sostenible a largo plazo. Entonces, pues este era el mensaje de cierre final y con mucho gusto, pues hablamos más tarde de preguntas. Aquí les dejo mi correo si tienen alguna pregunta en particular sobre esto y a todos muchas gracias por su atención.